Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Anderson Rincón. Ya entonces voy a dar mi aporte en esta exposición con tres aspectos. Uno de ellos es que voy a hablar de un gran personaje en la historia y que marcó el Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Quiero hablar un poco sobre el Renacimiento y también voy a hablarles de algunas obras importantes de Leonardo da Vinci. Bueno, para empezar, entonces Leonardo da Vinci, su nombre verdadero es Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido pues mundialmente como Leonardo da Vinci. Fue considerado una figura importante del Renacimiento y es considerado una persona polímata o también muy polifacético. ¿Por qué? Porque él se encargó o fue un gran maestro y precursor de la pintura, la anatomía, de la arquitectura, de la pintura, de la botánica. Fue científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, bueno, en fin, hizo grandes aportes a la humanidad que pronto en la época en la que él estuvo era complicado, por ejemplo, como implementos tecnológicos que se dieran por la carencia de artefactos o de productos que se necesitarían para poder dar actualización a la época. Sin embargo, tuvo pues siempre como esa visión futurista de lo que podía hacer. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Florencia, Italia, pero él muere en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519. Entonces, para dar continuidad a la exposición, eh, quiero mostrarles un poco pues cómo era Leonardo da Vinci. Acá ya lo mencionaba anteriormente, pues nació el 15 de abril de 1452 en Vinci. Es una provincia, una localidad de Florencia, Italia, y murió en Amboise, Francia. Él fallece el 2 de mayo de 1519. Bueno, compañeros, para seguir entonces narrando la historia de Leonardo da Vinci, de indicar entonces que este era considerado un hijo ilegítimo de un personaje de la época llamado Piero Frausino di Antonio, que para la época era considerado, o según la historia, un notario o un abogado, o también se le puede conocer como un embajador de la República de Florencia. Bueno, su madre era una campesina que se llamaba Catarina. Catarina tiene otros 5 hijos reconocidos, aparte pues del padre biológico de Leonardo, y este personaje del padre Leonardo, es decir, Piero Frusino, tiene 12 hijos más reconocidos. Como él no reconoció a Leonardo, entonces de todas formas se le brindó un apoyo, y Leonardo en su niñez dibujaba muy exquisito y muy bonito y hacía figuras mitológicas recreadas en su mente. Entonces el padre biológico lo dirige a un taller. Allí es en un taller de Milán que era dirigido por un personaje llamado Andrea Verrocchio. Allí Leonardo empieza entonces a pulir sus dibujos. Incluso pues el Andrea Verrocchio, que era su profesor, sentía celos porque Leonardo empezó a dibujar muy bonito y tenía unos trazos muy bonitos. Entonces esto conllevó a que Leonardo tuviera que tener varios viajes por diferentes lugares. Entonces Leonardo su niñez fue en Florencia, ¿cierto? Cuando descubrieron su talento, él estuvo en Polonia, Roma y Milán. En Francia es donde él muere. Bueno, las causas de su muerte en el momento pues son como todavía un enigma, pero de todas formas se realizó una investigación en donde se puede decir que él murió por causa de un accidente cerebrovascular.
Bueno, Leonardo da Vinci es considerado un genio universal. Él dio como una visión futurista mencionada anteriormente porque dio aportes para que en el futuro se pudieran desarrollar eh, productos o artefactos tales como el submarino, el, el automóvil, catapultas para levantar cosas de mucho peso, también el helicóptero, y dejó un gran legado que eso también pues, lo hizo representar fuertemente, fue en la pintura. El legado en la pintura pues dejó muchas que ya a continuación se las voy a mostrar, pero las más significativas son la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, y la Última Cena. Como les mencioné anteriormente, él muere entonces en Francia y él nunca tuvo hijos. Él tuvo un discípulo que se llamaba Francesco Melis, que lo tenía desde los 10 años y a él fue quien dejó gran parte de, de lo que había ganado pues en su vida en cuanto a obras y patrimonio. Compañeros, ahora hablaremos entonces de sus obras en la pintura. Es de indicar que seleccioné algunas porque realmente son una gran cantidad. Entonces, sin preferencias, pues escogí algunas aleatoriamente. Las enseñaré. Tenemos la Scapigliata. Este cuadro fue pintado por Leonardo da Vinci, pero fue renombrado también como la cabeza femenina. Esta es conocida como la Virgen del Uso. Es un cuadro religioso, pero contiene un estilo realista. Tenemos esta otra obra conocida como el Estudio de Manos y Brazos. Este cuadro Leonardo da Vinci lo recreó en 1474 y es como un boceto. Tenemos la cabeza de Leda. La cabeza de Leda es el estudio inicial de la cabeza de la muchacha. Pero entonces hay que indicar que en este dibujo lo importante es lograr apreciar que se encuentra mirando diagonal hacia abajo y que cuenta con un peinado con adornos en la cabeza, y esto es como lo principal de este cuadro. Tenemos a la bella Ferroniere. Este retrato es renacentista también, fue pintado en 1490. Tenemos en este momento el cuadro Leda y el cisne. Bueno, este cuadro tiene pues una historia también triste porque el original fue hurtado, pero entonces esta es más o menos la réplica que se creó, y este cuadro fue pintado en 1510 por Leonardo da Vinci. Tenemos a la Dama de Arminio. Esta otra obra es un cuadro que Leonardo da Vinci pinta a una de las mujeres, digamos, antiguas de la época. Ahora tenemos este cuadro. Este cuadro sí es muy emblemático y es uno de los cuadros que caracterizó mucho a Leonardo da Vinci, porque este cuadro permanece en una pared de una iglesia y se encuentra en un yeso, se encuentra pintada sobre yeso, y fue pintada entre 1495 y 1497 y se encuentra ubicado en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia, y ha sido un cuadro que ha sido que ser intervenido en diferentes oportunidades para poder conservarlo. Tenemos este cuadro de la Mona Lisa, al igual que el anterior, es un cuadro súper emblemático también. Ha sido un cuadro que ha sido históricamente robado. Fue un cuadro que en la actualidad sigue siendo objeto de investigación, igual que el cuadro, la pintura anterior de la Última Cena. Tristemente, pues por el lapso del tiempo ha sufrido unas grietas, entonces por eso ha tenido que ser también intervenida para poder preservarla. La Mona Lisa se encuentra ubicada en el Museo del Louvre, París, y se encuentra ubicada dentro de una caja transparente hermética con el fin de cuidarle con la temperatura controlada. En esta parte quiero mostrar entonces cómo han sido pues las grietas que ha sufrido el cuadro
debido al lapso o al transcurso del tiempo. Y ahora quiero presentar esto. Es conocido como el hombre del Vitruvio. También es un esquema emblemático realizado por Leonardo da Vinci. Este dibujo, Leonardo da Vinci lo pinta, lo recrea. Es un hombre que tiene los brazos y las piernas extendidas en dos posiciones, como lo logramos ver en el cuadro. Pero entonces logramos percibir que se encuentra ubicado dentro de un cuadro y dentro de un círculo. Y lo importante de este cuadro es indicar de que en el canon quiere indicar las proporciones humanas, es decir, la perfección del cuerpo humano. Y en lo que se buscaba era como juzgar la armonía y la belleza del cuerpo humano. Bueno, compañeros, ya para dar finalización a esta parte de la presentación, pues nuevamente quiero reiterar lo importante que es resaltar el mundo que crea un artista cuando está pintando. Recordemos que es un sinfín de infinitas cosas, así como por ejemplo pasa con Leonardo da Vinci, que ha creado una cantidad grande de cuadros y que ha sido significativo, por ejemplo, que se vuelvan un enigma, que se vuelvan objeto de investigación, que haya que resolver temas. Entonces esto pasa en la actualidad, a pesar de que esos cuadros tienen tanto tiempo y han sido muy significativos y han marcado la historia de la humanidad. Así son los actuales. El artista se vende en un mundo que abarca una cantidad de cosas, entonces es muy importante como resaltar esta parte. Ahora seguir entonces con la segunda parte. Ya quiero hablar como un poco entonces del Renacimiento. Como el tiempo es corto, haré la forma más breve y resumida, tocando las partes más importantes, ¿de acuerdo? Ahora, para hablar del Renacimiento, quiero hablar de un bonito significado que encontré, y es que lo definen como un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental, y este se produjo durante los siglos XV y XVI, y fue el periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Nos indica que sus principales exponentes hicieron grandes contribuciones o avances en el campo de las artes, aunque también hicieron renovaciones en las ciencias tanto naturales como humanas, y que el Renacimiento se da inicio en la ciudad de Florencia, en Italia, y que después de que se fue haciendo su desarrollo y su evolución, se fue extendiendo por toda Europa. Es muy importante entonces también indicar de que el Renacimiento hizo grandes aportes en áreas tales como el arte, la literatura, el teatro, la música, la danza, la filosofía y la ciencia. Muy importante destacar que en el Renacimiento ya se empezaba a dar un idealismo del humanismo, es decir, ya se empezaban a dar la integración de los valores humanos. La aparición del Renacimiento dio un aporte muy grande a la humanidad, porque ya en este tiempo quienes contribuían en las diferentes áreas se vieron en la obligación de pensar, replantear, experimentar y explorar cosas para generar o buscar nuevas respuestas a muchas preguntas que aún rodeaban el mundo y que estaban sin resolver y que eran un enigma. Bueno, el Renacimiento también se caracteriza principalmente por antropocentrismo. El Renacimiento pasó de una sociedad y una cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica, el cual el ser humano ya se ha visto como el centro del universo, y anteriormente era Dios quien lo concebían como el centro del universo. Entonces estas son las características de resaltar de la época del Renacimiento. Los principales personajes del Renacimiento fue entonces sin lugar a dudas Leonardo da Vinci, Masaccio, Sandro Botticelli, Perugino, Tiziano, Filippo Brunelleschi, entre otros. Los pintores más importantes de la época fueron Leonardo da Vinci, El Greco, Alberto Durero, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio,
Peter Van Gogh, Tiziano y Shelley. Bueno, los inventos más importantes de la época del Renacimiento fueron el telescopio, también fue la brújula, y es de indicar la imprenta y el telar, que fue inventado por Johannes Gutenberg. También se descubrió la pólvora, que se implementó para hacer excavaciones y túneles en la época. Compañeros, de esta forma entonces he finalizado con mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y hayan podido aprender un poco de ella. Realmente pues el tiempo se nos hizo muy corto, pero traté de hacerlo de la mejor manera, de una forma entendible y que fuera un poco muy visual para que reconociéramos los personajes que hicieron ese cambio tan importante para la humanidad. Bueno, de antemano también quiero agradecerle mucho a todos ustedes, compañeros, compañeras, a la profesora, por todas las enseñanzas en este semestre que ya finaliza. Me siento muy contento, aprendí mucho, aprendí demasiado, y en esta materia pues aprender a ver el arte, la pintura, la escultura, las películas de una forma muy diferente y más profundizada, pues es algo que no lo concebía de esa forma. Entonces fue algo impactante, bueno para mí y para mi vida. También espero pues en algún momento de la vida volvernos a encontrar, o en el recorrido de la vida. Quiero nuevamente manifestarles, les agradezco mucho por todas sus enseñanzas en este semestre. Les deseo un fin de año espectacular. Que tengan todos un excelente día. Un abrazo, un saludo y hasta luego. Gracias.